Hola comunidad de Focux y bienvenidos a un nuevo vídeo. En vídeos anteriores os hablábamos del UX Research o investigación de usuario y cómo nos ayudaba a encontrar al usuario ideal para nuestro producto. Si todavía no lo has visto y quieres saber más sobre la investigación de usuarios, te dejamos el vídeo por aquí arriba. Volviendo al tema de hoy, vamos a ver los mejores métodos de UX Research que podemos practicar en nuestra investigación, repasando con detalle en qué consisten y cuáles son las ventajas de cada uno. Pero no nos quedaremos ahí. También realizaremos ejemplos reales para enseñaros cómo se llevan a cabo esos métodos de investigación. Todos estos ejemplos los haremos por medio de nuestras plantillas personalizadas de Focux. Si quieres utilizarlas, las puedes encontrar en nuestro blog, en la guía sobre UX Research, donde encontrarás mucha más información que te puede ayudar en este proceso. Además, abajo en la descripción del vídeo te dejamos el enlace hacia el post. Y ahora es el momento de comenzar. Comenzamos con las entrevistas, un método muy popular que cualquier persona puede conocer. En ellas medimos cómo la gente piensa y actúa bajo ciertos escenarios. En este método la clave es saber escuchar. Esta habilidad nos permite comprender y entender el relato de las personas y lo que nos quieren transmitir. Y después de esta breve explicación, vamos allá con el ejemplo práctico. En las entrevistas lo que necesitamos es entender a los usuarios y sentir empatía para aprender de ellos y de sus necesidades. Esto lo vamos a conseguir conociendo cómo están viviendo ellos el problema. Vamos a repasar los pasos que deberíamos seguir para iniciar la entrevista. En primer lugar, asigna roles para la sesión de entrevista. Tú puedes actuar como moderador, mientras el resto del equipo puede ir tomando notas. Esto no quiere decir que seas el único que hable. Ellos también pueden hacer preguntas, pero tú vas a ser el principal moderador en la conversación. Después, si es posible, acude al lugar donde esa persona normalmente trabaja o donde comúnmente se le presenta el problema, como por ejemplo el supermercado, la oficina o el gimnasio. Para conseguir que el entrevistado se relaje, podemos comenzar con una conversación sobre el problema del que estamos intentando aprender. Tampoco recomendamos seguir un cuestionario específico, pero sí que debemos hacer una lista de temas que nos gustaría cubrir. Formula las preguntas siguiendo el flujo natural de una conversación, de manera que un tema te lleve al siguiente. Y más adelante te explicaremos cómo puedes hacer esa lista. Recuerda que el objetivo es mantener una conversación real, en la que nunca debemos imponer nuestras ideas. Tenemos que limitarnos a escuchar lo que nos tienen que decir y así conseguir aprender de ellos. Siempre debes continuar indagando, preguntando por qué y por qué, hasta llegar hasta lo más profundo del problema, hasta la raíz. La regla de oro es hacer siempre preguntas abiertas. Si haces preguntas cuyas respuestas sean sí o no, no llegarás muy lejos y no te ayudará a descubrir realmente los motivos. Puedes preguntar a los usuarios cómo están resolviendo actualmente el problema, qué atajos y qué alternativas toman. Y por último, asegúrate de que alguien en tu equipo tome notas de todo lo que la persona está diciendo. También podemos añadir observaciones sobre su comportamiento, aunque lo ideal sería grabar tanto el audio como el vídeo de la sesión y poder revisarlos más tarde. Una vez que hemos repasado estas pautas, vamos a mostrarte cómo crear esa lista de temas de la que te hablábamos. Primero, piensa en los temas que te gustaría saber. Luego, crea una lista de temas y subtemas a cubrir. Y termina imprimiendo la lista y usándola como hoja de referencia durante la entrevista. En la plantilla puedes ver una serie de ejemplos según el tema propuesto. Por supuesto, te dejamos un template vacío para que puedas escribir tus temas y desarrollar los subtemas. No debes olvidar el apartado de notas, donde deberás dejar todos tus apuntes durante las entrevistas. Inmersión contextual. Pasando con otro método, es el turno de la inmersión contextual. Este método va a consistir en analizar el contexto que rodea a los usuarios, es decir, visitar el lugar donde se desarrolla la acción. Esto lo conseguimos estableciendo el método AEIOU, o modelo para la observación de campo, y te queremos explicar cómo funciona. Este modelo nos ayuda a observar el entorno y entender cuál es el contexto en el que el usuario se desenvuelve.
tenemos que preguntarnos cómo es el contexto del usuario donde experimenta el problema que queremos resolver. Si vamos al cuadro, nos encontramos en primer lugar las actividades. Aquí debemos observar actitudes como los desplazamientos, los diálogos, el tipo de actividades que realizan. Todas estas preguntas cambiarán según sea tu negocio. En la parte de anotaciones, vamos complementando con nuestros apuntes. Por ejemplo, si tomamos como referencia una agencia de viajes, las personas pueden revisar los distintos folletos que tengamos en la mesa. Lo siguiente es el entorno, donde observamos los espacios, la iluminación o el tipo de materiales que encontramos. Nuevamente, anotaremos todos los apuntes en el segundo cuadro. Más tarde, encontramos las interacciones a través de las cuales queremos saber los obstáculos que puede encontrarse el usuario o los objetos del lugar. También se estudia la interacción con otras personas, ya sea personal o no. Posteriormente nos centramos en los objetos del espacio, pero esta vez no en la forma en la que el usuario interactúa con ellos, sino en los objetos en sí, qué son, cómo funcionan o dónde están posicionados. Y para terminar, debemos rellenar la parte que hace referencia a los usuarios. Aquí vamos a describir el perfil del participante. Recogeremos datos como su edad, su forma de expresarse, quiénes son, etc. Pruebas generativas. Es el momento de hablar de las pruebas generativas. En estas sesiones se da al usuario algo físico que pueda manipular con sus manos. Este método lo utilizaremos para reducir la brecha entre lo que hacemos y lo que decimos. Muchos usuarios no son capaces de transmitir sus sensaciones a través de palabras y mediante la creatividad conseguimos promover la conversación y que sea más fluida. Existen muchas formas de hacerlo, como son los recortes o los juegos de rol. En nuestra plantilla podrás encontrar un ejercicio de la línea del tiempo para que puedas ejecutarlo con tus usuarios. Como puedes ver en la línea del tiempo, tienes que indicar debajo los pasos cruciales en los que el usuario se encuentra a lo largo del proceso del producto o del negocio. En el ejemplo, se describen los pasos de un posible viaje. Le pediremos al usuario entonces que dibuje de forma creativa su situación en cada etapa. Business Origami. Otro de los métodos más famosos de investigación generativa es el Business Origami. Se trata de una técnica para modelar experiencias complejas. Por medio de las figuras de origami, buscamos que todos los usuarios sean capaces de construir una historia. Para ello les pediremos que usen unas tarjetas a las que llamamos tokens para que puedan contar o relatar esa historia. En nuestra guía te ofrecemos unos modelos de tokens para que puedas llevar a cabo fácilmente tus sesiones de Business Origami, que en realidad es un tipo de encuesta. Nos ayuda a determinar qué funcionalidades son más importantes cuando desarrollamos un producto. El canoanálisis evalúa la posible satisfacción que tiene esa funcionalidad si la incluimos en nuestro propio producto. En la plantilla podrás encontrar un cuestionario que debes rellenar según la información descrita, desde el nombre de usuario hasta el del entrevistador. En la parte izquierda escribirás tus preguntas y en la derecha el usuario marcará con una X según el grado de su respuesta. En la segunda pestaña trabajamos de una forma similar, pero según el nivel de importancia. Y en la tercera hoja se recogen las respuestas que se han producido para el registro. En la hoja de evaluación estudiaremos los resultados obtenidos según estas respuestas. Así podremos llegar a una conclusión, y en la hoja final se mostrará la gráfica con un resultado visual del canoanálisis. Siguiendo con los métodos, ahora veremos el card sorting, que nos ayuda a ver cómo las personas organizan los conceptos. Le ofreceremos al usuario una serie de cartas para que las organice. De esta forma podemos ver las rutas de pensamiento que sigue cuando realiza cada acción. Si quieres llevar a cabo este método, te dejamos unos ejemplos para que puedas crear tus propias cartas. Estudios de atractividad. En los estudios de atractividad se determina qué tan atractivo es un diseño para los usuarios. Aquí solo estás midiendo la percepción subjetiva de las personas respecto a una interfaz. Esto lo logramos entregando al participante un set de cartas y conceptos que usará para describir qué es lo que le hace sentir el producto. También se puede realizar de manera más sencilla con una encuesta. En la página de Attractive podrás fabricar tus propias encuestas y además medir los resultados.
Evaluación heurística. También se puede optar por la evaluación heurística, que nos ayuda a determinar cómo de fácil es usar un producto a partir de ciertos principios. Este método no requiere de usuarios para ponerlo en práctica. Son los mismos desarrolladores o expertos del equipo los que evalúan el producto. Y con esta plantilla podrás llevar a cabo tu propia evaluación. Lo primero que debemos hacer es escoger los evaluadores de la prueba. Lo recomendable es que sean 3. Después iremos repasando principio por principio si el producto digital cumple con los requisitos de cada uno. Si no entiendes cualquiera de ellas, en la derecha tienes la explicación pertinente. En la pestaña que está en la columna C y D, se selecciona si el producto pasa o falla según el principio, y qué nota del 1 al 4 tiene. En la pestaña de valores, tienes la referencia para saber qué respuesta elegir. Una vez terminado, puedes investigar los resultados globales y la nota que recibió por cada evaluador. O si lo prefieres, tienes una hoja dedicada a cada uno de los principios. Encuestas. Otro de los métodos más conocidos son las encuestas. Consisten en hacer preguntas a los usuarios para evaluar el objetivo. Este método nos proporciona una estadística confiable sobre la que tomar decisiones. Existen muchas páginas para crear formularios, como por ejemplo Google Forms, donde puedes realizar el tuyo en muy poquitos pasos. Primer clic. La investigación mediante el primer clic nos aporta confianza estadística respecto a dónde se hace clic por primera vez en una interfaz. Esta prueba nos va a indicar si el usuario tiene posibilidades de encontrar lo que busca. Con la herramienta Optimal Workshop puedes aprender a utilizar este método a la perfección. Pruebas de usabilidad. De las pruebas de usabilidad ya os hemos hablado en el canal de Focus. Se trata de observar a las personas usando un producto. Recomendamos que se haga en un contexto donde el usuario lo utilice diariamente. Esta prueba puede realizarse en cualquier etapa y nivel de fidelidad. Si quieres aprender cómo realizarlas paso a paso, revisa nuestra serie de 3 vídeos sobre las pruebas de usabilidad que te dejamos aquí mismo. Y con esto terminamos todos los métodos de investigación que teníamos preparados para vosotros. Nos gustaría que nos dejaseis en los comentarios cuál creéis que vendría mejor para vuestro negocio, y si tenéis alguna pregunta, no dudéis también en ponérnosla y estaremos encantados de resolverla. En la descripción os dejamos el post a través del cual podéis descargar todas las plantillas. No olvidéis dejarnos un like si os ha gustado el contenido y suscribiros para no perderos el siguiente vídeo en el que os enseñamos cómo hacer una investigación de usuario paso a paso. ¡Nos vemos, comunidad de Focus!